crocheteras, bienvenidas una vez más a mi canal. Para las que ya me conocen y si es tu primera vez aquí, pues bienvenida. Espero que te guste mi contenido y si te gusta te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos, compartas mis videos para que lleguen a más personas y les den me gusta. En el video de hoy vamos a hacer este estilo de cabello que está muy bonito. Espero que a ustedes les guste tanto como a mí. Miren qué bonito. Tiene dos trenzas. Se ve un poquito complicado, como me dijo una amiga, pero en realidad es muy fácil y ya lo van a poder ver. No quiero que se me desesperen. Yo tengo una lista con todo lo que me han sugerido hacer y lo voy a ir haciendo poco a poco. Vamos a hacer una Frida, una hada madrina, vamos a hacer de todo. Yo les voy a hacer el tutorial de todo lo que me han sugerido. Este es el estilo de cabello que voy a utilizar para la próxima muñeca. Estaré subiendo el tutorial 1 o 2 días después de este, así que espero que les guste. Así que vamos a pasar con los materiales. Los materiales que van a necesitar es el cuerpo base, ya está disponible en el canal, les voy a dejar el enlace aquí arriba y también en la caja de descripción de este video. Voy a utilizar este estambre, es un hilo de algodón número 2, igual que el del cuerpo base, un ganchillo número 2.5 milímetros, una aguja lanera y alfileres. Así que vamos a iniciar de una vez con el tutorial. Iniciaremos haciendo un anillo mágico y vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo cerramos y ahora vamos a hacer 6 aumentos, 2 puntos bajos en el mismo punto y en ese primer punto bajo, en ese primer aumento, en el primer punto vamos a poner un marcador y ahora vamos a seguir haciendo 2 puntos bajos en el mismo punto. Ahora vamos a iniciar la tercera vuelta. Vamos a hacer un punto bajo en el primer punto y en el siguiente vamos a hacer un aumento. Vamos a seguir repitiendo lo mismo por toda la vuelta. Un punto bajo, en el siguiente un aumento. Seguimos haciendo esto por toda la vuelta. Para la vuelta número 4 vamos a hacer un punto bajo en el primer punto y en el siguiente otro punto bajo solo. El que sigue un aumento y eso es lo que voy a repetir por toda esta vuelta. Un punto bajo solo, un punto bajo solo, en el que sigue un aumento. Esa es la secuencia en esta vuelta, iniciando con dos puntos bajos, uno en cada punto. Entonces, lo que vamos a hacer es, en cada vuelta vamos a ir aumentando un punto bajo solo. Por ejemplo, esta lleva 2 puntos bajos solo. En la que sigue vamos a iniciar con 3 puntos bajos solo, seguido de un aumento. Repetimos eso por toda la vuelta. En la que sigue 4 puntos bajos solos, seguido de un aumento y repetimos eso por toda la vuelta y vamos aumentando un punto bajo solo hasta que lleguemos a la vuelta donde hacemos 8 puntos bajos solo, seguido de un aumento, repitiendo eso por toda la vuelta. Voy a hacer todas esas vueltas y regreso para mostrarles lo que sigue. Terminé de hacer ya todas esas vueltas.
terminando la última con 60 puntos bajos. Entonces ahora vamos a iniciar la vuelta número 11 y desde la vuelta número 11 hasta la vuelta 19 vamos a hacer un punto bajo en cada punto. O sea, vamos a hacer 9 vueltas de un punto bajo en cada punto, terminando cada vuelta con 60 puntos bajos. Termino de hacer esas 9 vueltas y les muestro lo que sigue. Terminé de hacer todas las vueltas. Ahora vamos a retirar el marcador y vamos a hacer los mechones cortos que van en la frente. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Así. Y ahora vamos a hacer 6 cadenas. Y vamos a regresar trabajando en puntos bajos, iniciando en la segunda cadena desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado y volvemos a hacer 6 cadenas. Regresamos haciendo lo mismo, hacemos 5 puntos bajos y cuando lleguemos aquí hacemos un punto deslizado en el siguiente punto, y así vamos a seguir trabajando hasta tener 12 mechones cortos así en total, contando estos dos. O sea, vamos a tener en total 12. Voy a hacer los 12 mechones y regreso ya para mostrarle lo que sigue. Terminé de hacer los 12 mechones y lo que vamos a hacer es, ya hice el punto deslizado y aquí vamos a cortar el hilo, dejando esta hebra un poco larga porque con este vamos a coserlo a la cabeza. Entonces lo que pueden hacer es medir la hebra 2 veces, así, y ahí lo cortan. ¿Sí? Ahora todavía no lo vamos a coser a la cabeza. Voy a hacer los mechones largos. Entonces vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a hacer 60 cadenas. Después de hacer las 60 cadenas, vamos a regresar haciendo medios puntos altos, iniciando en la segunda cadena desde el ganchillo. Vamos a hacer un medio punto alto por cada cadena hasta llegar a la primera. Aquí voy a hacer todos esos medios puntos altos y les muestro lo que sigue. Aquí estoy haciendo ya el último medio punto alto. Ahora, para hacer el siguiente mechón, simplemente vamos a hacer otra vez 60 cadenas. O sea, terminando este, ahí mismo vamos a iniciar 60 cadenas. Después de terminar las 60 cadenas, voy a empezar a hacer un medio punto alto por cada punto, empezando en la segunda cadena desde el ganchillo, igual que en este. Y cuando llegue a la primera cadena, voy a volver a montar 60 cadenas y así vamos a ir haciendo cada mechón, hasta que tengamos 12 mechones en total. Ya tengo uno hecho, voy a seguir haciendo los otros 11 que me faltan. Voy a hacer esos 11 mechones
y regreso para mostrarles lo que sigue. Terminé de hacer los 12 mechones, miren qué bonito que se ven. A mí me gusta mucho este cabello así tejido. Y lo que vamos a hacer aquí ya es que vamos a cortar el hilo. Vamos a dejarlo igual, un poquito largo, igual que el otro, más o menos. Ahora vamos a ponerle la primera parte de la cabeza, que es esta que tejimos. La vamos a poner así. Asegurándonos que quede así. Y que los mechones queden a la misma distancia, más o menos, de las orejas. Entonces ahora, con ayuda de algunos alfileres, voy a tomar el primer mechón de este lado, lo voy a estirar un poco así y lo voy a poner, lo voy a fijar encima de este tejido con un alfiler. El que sigue lo estiro un poco y lo fijo con un alfiler. Ahora estos de aquí lo vamos a fijar encima de la ceja. Así. Voy a hacer lo mismo en el otro lado. El primero lo fijo encima del tejido amarillo. Y este, que es el último, yo lo voy a poner así en el ladito. Si ustedes quieren ponerlo todo derecho, todo recto, pues lo pueden poner, pero yo pienso que así, con ese abiertito ahí, se ve más bonito. Este, cuando lo estemos cosiendo, le hacemos una puntadita aquí arriba para que no se vea así levantadito. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, con la aguja lanera, vamos a coser. Voy a insertar el gancho, perdón, la aguja lanera en ese mismo, ahí mismo donde está el hilo, lo voy a insertar ahí y lo voy a sacar donde está el alfiler en este mechón de aquí adelante. Así. Voy a retirar el alfiler y lo voy a insertar ahí mismo, pero lo voy a sacar en el siguiente. Así. Le hago la puntada a este y lo saco en el siguiente. Y así voy a seguir haciéndolo por cada uno de estos mechones cortos hasta tenerlo todo fijo. Aquí hago lo mismo. Cuando le hago la puntada a este, lo saco por este y así sigo. Si quieren, a este le dan una puntadita aquí arriba para que no se levante, aunque yo pienso que está bien así, dándole una sola puntadita aquí.
Y cuando lleguemos aquí, pues damos unas cuantas puntaditas aquí, todo el alrededor, hasta llegar aquí otra vez. Yo voy a hacer todo eso, voy a terminar de coserlo y regreso para mostrarles lo que sigue. Bueno, quise grabarles un poquito aquí por si alguien tiene alguna duda. Miren, es solamente dando unas cuantas puntadas, no tienen que ir punto por punto, así. Y así hasta llegar aquí. Ahora sí, ya cosí todo, tengo el hilo, saqué el hilo por aquí. Ahora vamos a tomar esta parte, el lado derecho y el lado revés. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ubicar el centro de la cara, así, y vamos a traer estas dos partes, así, la vamos a juntar y ahí vamos a fijarla con alfileres, así. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Todo derecho hacia atrás. Y el último, ahí. Ahora vamos a hacer un lado de la trenza, pero vamos a ubicar primero los mechones. Entonces voy a tomar el primer mechón y lo voy a poner así, mire, lo voy a estirar así por toda la cabeza hasta aquí y ahí le voy a poner un alfiler. Voy a hacer lo mismo con el siguiente, un alfiler, y así voy a hacer con cada uno de los mechones. Primero vamos a hacer este lado y luego hacemos el otro. Ahí. Este lo ponemos un poquito derecho así. Y ya el último ahí mismo. Así. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro lado. Así. Ahora vamos a dividirlo, 6 para un lado y 6 para el otro. Esto lo pueden estirar porque aquí vamos a hacer una trenza normal. Los dos del lado derecho lo ponemos por encima de los dos del centro. Así. Y los dos del lado izquierdo por encima de los dos del derecho. Y seguimos haciendo lo mismo, repetimos otra vez
y así hacemos una trenza normal. Aquí voy a tomar un poquito de hilo. Se me olvidó decirles que lo cortaran desde el principio, pero bueno, cortan un poquito de hilo y vamos a amarrarla. Así. Ahora repetimos lo mismo con la otra. Yo voy a hacer la otra y les muestro lo que sigue. Miren, en esta parte, porque en el video no sé qué pasó, pero no se me guardó esa parte. Yo tomé el mechón más largo, le di una vuelta, vamos a suponer que este fue el que tomé, le di una vuelta así y le di una puntadita ahí, que quede así. Y con el hilo con la hebra que me sobró, pues la escondí en los mismos mechones. Entonces se lo hice a los dos lados, así. Entonces ahora vamos a coser los mechones a esta parte del cabello. Con la aguja lanera, todavía no le he cortado este lado, esta hebra. Voy a trabajar con la larga de los mechones. Entonces voy a retirar el primer alfiler, asegurándose que le quede en el centro de la cara. Le voy a hacer una puntada de este lado y voy a sacarlo tomando este punto. Así. Ahora voy a seguir con el siguiente aquí. Hago una puntada en esta parte amarilla y una en el otro lado. Así. Y voy a ir haciéndole un punto de un lado y un punto de otro lado, así. En cada dos, o sea, por cada dos mechones voy a ir haciendo dos puntos. Ahí ya hice dos. Aquí tomo el primero, así. Lo saco en el otro. Este es el primero de estos dos. Y el segundo es este. Así. Y así voy a ir haciendo por cada uno hasta llegar aquí. Voy a hacer eso y cuando llegue aquí les muestro lo que sigue. Ya terminé de coser toda esta parte. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, con este mismo hilo con el que estábamos cosiendo aquí, vamos a hacerle una puntada a cada uno de estos mechones donde están los marcadores. Y con el otro hilo, que fue con el que tejimos, con el que cosimos la primera parte del cabello, vamos a darle una puntada a cada uno de este lado izquierdo. Entonces, para comenzar con este, vamos a introducirlo ahí mismo donde está y lo vamos a sacar en el primer alfiler de este lado.
Entonces le hacemos una puntada aquí y lo sacamos en el que está al lado. Así. Ahora le damos una puntada aquí, seguimos haciendo lo mismo uno por uno. Cuando tenga ya el último, cuando le haga la última puntada, dejan el hilo ahí y vienen a este lado y lo hacen con este. Y vamos a sacar los dos hilos sobrantes, los dos hilos que nos sobran de ambos lados, los vamos a sacar aquí porque ahí lo vamos a asegurar y lo vamos a esconder. Yo voy a darle las puntadas a cada uno de los mechones y regreso ya cuando vaya a sacar el hilo aquí arriba. Aquí ya estoy haciéndole la última puntada. Ya saqué aquí, ahora solamente falta introducirlo otra vez. Y lo voy a sacar, como les dije, aquí en abajo. Aquí arriba, o sea, abajo de los mechones. Y en el otro lado voy a hacer lo mismo. Ahí lo saqué. Si la aguja como esta, que es un poco corta, no les llega, pues lo sacan por ahí hasta que lo lleven donde está el otro. Así. Yo le voy a hacer un nudito. Y estos dos hilos lo voy a esconder junto. No sé por qué los dedos me están resbalando tanto. Así. Lo cortan. Y ya solamente queda rematar este que está aquí adelante. Bueno, así hemos llegado a la parte final de este video. Espero que les haya gustado. Miren qué bonito se ve. Espero que les haya gustado. Si les gustó, los invito a que se suscriban a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Compartan mis videos para que lleguen a más personas y les den me gusta. Espero que activen la campanita para que no se pierdan el próximo tutorial porque vamos a hacerle una ropa muy bonita. Son unos colores muy lindos, así que los espero en el próximo video. Bye bye.